Principios básicos para el auténtico viaje en el tiempo. Primera parte. Hola amigos. Espero que hoy estén todos felices y bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Soy Mari. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así me tomo muy en serio mi información, y quien tenga ojos para ver, que vea. Comenzando con una nota personal, el tema del viaje en el tiempo es especialmente bien comprendido por todas las que usamos la palabra Suaru en nuestros nombres, porque todas lo hemos experimentado directa y personalmente, para bien o para mal. Este es un tema que domino especialmente bien, porque toda mi familia siempre ha estado involucrada con los viajes en el tiempo, como muchos de ustedes recordarán. Les presento este tema ahora, porque está directamente relacionado con el tema más amplio del pasado falso y las mentiras históricas, que estoy desarrollando a través de varios videos, porque, aunque el viaje en el tiempo es posible para muchas civilizaciones interestelares avanzadas, no puede proporcionar completamente los medios para comprender el pasado en la Tierra o en cualquier otro lugar. Y necesito que comprendan por qué, en detalle, antes de poder proceder a explicar lo que sabemos sobre el pasado real de la Tierra, exponiendo con ello mentiras históricas. Si no expliqué esto antes de continuar con el tema de las civilizaciones falsas, lo primero que me vendrá a la mente es la pregunta de, ¿por qué no simplemente retrocedemos en el tiempo para ver lo que realmente sucedió y luego regresar aquí para publicar nuestros hallazgos? Los viajes en el tiempo en la cultura popular en la Tierra siempre han estado relacionados con la ciencia ficción. Es uno de sus temas favoritos, debido a sus alucinantes y tortuosas consecuencias, que resultan sumamente entretenidas e incluso divertidas en ocasiones. La percepción del tiempo en la Tierra, tanto para su ciencia como para cualquiera que lo experimente, es de una línea inmutable, viajando incesantemente desde el pasado al presente hacia el futuro, y siempre con el concepto fuerte y experiencialmente obvio de que las cosas solo pueden suceder una vez, y que el pasado ya pasó y nunca podremos recuperarlo. Esto deja la idea de que todo lo relacionado con los viajes en el tiempo debe ser ficción, más aún porque la ciencia en la Tierra, con sus limitadas físicas y matemáticas, ha impulsado la idea de que los viajes en el tiempo deben ser imposibles, o en el mejor de los casos, permanecerían en el ámbito de la física teórica, por lo tanto, nada aplicable en la vida real. Y además, la capacidad técnica de la ciencia en la Tierra para comprender plenamente la naturaleza del tiempo se ve gravemente obstaculizada por el simple hecho de que está fuertemente controlado y limitado artificialmente por quienes controlan la Tierra, primero por sociedades secretas que están muy interesadas en ocultar el conocimiento real a la gente, principalmente con fines de control. Y aún más importante, porque la Federación Galáctica, que es el controlador final de la Tierra, no quiere proporcionar a la población ninguna ciencia real del tipo que pueda ayudarles a darse cuenta, ver y comprender que el reino en el que viven, con todo lo que lo define, es falso, y todos allí viven esencialmente una mentira. Como he dicho antes, las matemáticas, la física y otras ciencias similares en la Tierra no reflejan el mundo real, a falta de mejores palabras, ya que solo crean un reino matemático que se autocorrobora, se crea y se sustenta a sí mismo, que está muy lejos de reflejar o demostrar cualquier verdad universal dura, y cuyas leyes matemáticas solo pueden ser válidas dentro del contexto de la Matrix 3D de la Tierra. Debo señalar también que en la Tierra existen al menos dos ciencias, una para el pueblo y otra versión mucho más avanzada, que solo es utilizada por niveles profundos del gobierno que controla toda la política desde debajo de la mesa, y cuya tecnología también se fusiona con la utilizada por la Federación Galáctica. El principio mismo del método científico tal como existe en la Tierra, no puede acceder al conocimiento necesario para dominar el viaje en el tiempo, simplemente porque se basa en poder repetir, y luego documentar, fenómenos observables. El viaje en el tiempo como tema, o como ciencia,
solo puede entenderse fusionando un alto conocimiento sobre la conciencia, con la física aplicada y su marco matemático, y como la ciencia en la Tierra es altamente materialista y todavía se centra en la causalidad determinista, el tiempo y los viajes en el tiempo siguen estando fuera de su alcance. El tiempo es solo una idea, es un subproducto ineludible del acto mismo de ser consciente y autoconsciente. Somos todos nosotros como creadores, como fuente, experimentándonos a nosotros mismos, nuestra existencia misma y nuestra capacidad de pensar y de ser. El tiempo no es algo, no se puede manipular directamente y es muy relativo al observador, por lo tanto, no se puede predecir matemáticamente de manera precisa, como lo hacen erróneamente en la Tierra, donde lo toman como una constante matemática para todas sus fórmulas en física, aunque también aceptan que el tiempo es deformable, contradiciéndose con esto, como prueba directa de su ineptitud para comprenderlo. El tiempo y todo lo que tiene que ver con él, debe entenderse primero desde la perspectiva de la espiritualidad, de la conciencia y de cómo nosotros, como fragmentos holográficos de la fuente y la fuente misma, manifestamos nuestro entorno, nuestras condiciones de vida y quiénes somos. El tiempo es una experiencia, y es altamente personal, por lo tanto, debe ser abordado y estudiado primero desde el ángulo de la espiritualidad, y solo entonces debemos tratar de explicarlo en términos de ciencia pura y dura, pero sabiendo plenamente que nunca podremos explicarlo con precisión, como intentan hacerlo en la Tierra, con definiciones súper simplificadas que simplemente no reflejan lo que realmente es. Ninguno de nosotros puede entender completamente el tiempo, simplemente porque solo reflejaría el nivel de conciencia en el que nos encontramos, y no reflejará cómo se percibe y experimenta desde niveles o reinos superiores, incluso hasta el punto en que puedo decir que el tiempo nunca puede entenderse completamente, a menos que estés en el nivel de la fuente, siendo la fuente misma. Como el tiempo es una percepción, y no algo que cualquiera pueda manipular directamente, el problema del viaje en el tiempo debe abordarse de manera diferente. Debe abordarse desde el ángulo de manipular la percepción del tiempo del sujeto consciente y con conocimiento, que lo experimentará. No existe el mundo material, no existe la materia como tal, lo único que hay son niveles de conciencia, y diferentes habilidades de cada sujeto consciente y con conocimiento, para crear su propia realidad, que a su vez será interpretada por ese sujeto como su realidad, incluyendo el mundo exterior ilusorio en el que creen vivir. Todo lo que existe es conciencia, como sustancia primordial a partir de la cual se crea todo lo demás. Y la única manera en que podemos siquiera intentar comenzar a explicar cómo funciona la conciencia, es a través de vibraciones y frecuencia como variaciones de la conciencia misma, vibraciones y su frecuencia en un medio que es el éter, que es conciencia nuevamente, y esas vibraciones y su frecuencia solo se puede interpretar viéndolos como un flujo en el éter como medio, y ese flujo es la gravedad. Todo esto quiere decir que, si el tiempo es solo una percepción, y no existe como algo aislado, la única manera de viajar en el tiempo es manipular la percepción de quien lo esté experimentando, y este sería el viajero en el tiempo, como sujeto consciente y con conocimiento. La única forma de viajar en el tiempo es engañar a la mente del sujeto, no intentar manipular el campo más amplio o reino existencial que esa mente está experimentando. Solo existe el ahora, ya que el pasado se fue y el futuro aún no está aquí, y nunca estará aquí, ya que cuando llegue se transformará en más ahora. El ahora también siempre está sucediendo un paso atrás, porque cuando somos conscientes de ello, ya sucedió, aunque sea por unas pocas fracciones de segundo. Luego debo describir qué es el ahora, pero desde el punto de vista de la experiencia del sujeto, o desde el punto de vista del mundo externo que el sujeto está percibiendo. Permítanme usar este ejemplo de la siguiente manera. Si estamos en 2024 y tenemos una habitación en particular sin ventanas, con una decoración interior muy específica y con todos sus objetos originales exactamente en la misma posición que estaban en el año 1945,
Dentro de esa habitación no hay diferencia alguna con el año 1945, porque es exactamente igual. En términos de lo que el observador está experimentando, no hay diferencia alguna, por lo tanto, dentro de esa habitación, y solo allí, es el año 1945 a todos los efectos prácticos. Teóricamente podemos mover a un hombre de 1945 e insertarlo allí, y no verá ninguna diferencia. Para él y su mente, es 1945. La única manera de convencerlo de que no estamos en 1945 es si abres la puerta y le muestras el mundo tal como es en 2024. Nuevamente, el tiempo es solo una percepción. Los humanos no están limitados genéticamente en ninguna manera. Los genes son una expresión desarrollada por la conciencia, una materialización de una intención. Los genes no son elementos fijos de cuales son víctimas durante sus vidas. Los genes se pueden sobreescribir, se pueden borrar y se pueden desarrollar los nuevos completamente. Responden a estímulos del mundo exterior, o sea, desde fuera de la célula que los sostiene. Este estímulo se produce como resultado de la percepción que el sujeto tiene del mundo exterior, y la percepción del sujeto depende de su conciencia y frecuencia de existencia. Ya se ha explicado antes que los genes, el ADN, es como una sombra de algo que está arriba. No se puede cambiar genéticamente en el laboratorio una especie con alta conexión a la fuente original sin que ésta corrija sus propios genes. No es que no se ha cambiado en el laboratorio por genetistas, los que sean, el ADN del ser humano. Eso se ha hecho desde siempre y se sigue haciendo hoy en día. Ha sido así por miles y miles de años. Pero siempre regresa al patrón de ADN original automáticamente, porque los genes no son algo fijo, se activan y se desactivan, e incluso se desarrollan nuevos, se escriben nuevos, de acuerdo a lo necesario. Cuando el ADN se altera agresivamente de manera invasiva, como lo harían en un laboratorio, tiene la tendencia de volver inmediatamente a su configuración original, dada por la percepción de conciencia del sujeto propietario. Esto ocurrirá muy rápido, en cuestión de semanas, en la quinta densidad. Pero en la Tierra, debido a las propiedades de manifestación lenta de baja densidad, puede llevar más tiempo, aunque depende directamente de cada sujeto. En el peor de los casos, puede tomar una generación antes de volver a la configuración de ADN original. La única manera de hacer que esos cambios artificiales sean permanentes es si el sujeto cambiado está suprimido y mantenido en un estado de alejamiento y de desconexión de la fuente original o del yo unificado o de su yo superior, como lo deseen nombrar. Y esa es una de las razones más fuertes, si es que no es la más fuerte, para mantener la Matrix por imposición de frecuencias bajas. Y también es la razón por la cual los humanos siempre deben permanecer en estado de miedo, de temor, de desesperación y en estado hipnótico de control mental, alejado del estado mental alfa, que es el creador, el de conexión con lo mentalmente superior, con otros planos.
razón por la cual se usa el fluoruro de sodio en grandes cantidades y todo lo que calcifica y por lo tanto aísla la glándula pineal. Así como el uso extendido de fármacos, especialmente los psicotrópicos, para suprimir a los individuos especialmente despiertos, también catalogándolos de locos o enfermos mentales con letreros como de esquizofrenia, psicosis, depresión, Asperger, autismo, déficit de atención y demás psicopatías falsas. Para la población normal, se le impone el uso no solo de drogas y fármacos de uso médico con daños enormes a sus sistemas por efectos colaterales o secundarios que no son otra cosa más que los verdaderos efectos puestos ahí por ellos bajo la excusa de enmascarar un síntoma. También se les impone socialmente el uso de sustancias dañinas que separan del yo unificado de la fuente original y los mantienen muy en el 3D, en lo material, en lo tangible, haciendo que estén siempre dentro de un concepto de la realidad determinista, de víctimas, aceptando solo lo que viene de sus sentidos materiales como cierto. Esto es vivir dentro de una matrix de control mental invasivo que determina que solo existe lo newtoniano. Estas sustancias con el alcohol, el tabaco y el café principalmente. La modificación del genoma humano por medios agresivos en un laboratorio con la intención de mantener a los humanos bajo control y como esclavos destinados a diversos fines, no es necesaria. Todo lo que se debe hacer es controlar mentalmente a la población para que acepte un sistema de creencias que haga que los sujetos mismos cambien su configuración o estructura genética, a la que se adapte a los controladores. Esta última afirmación es importante porque es lo que ha estado ocurriendo durante la mayor parte de 12.500 años en la Tierra. Los controladores, sean quienes sean, no deben ser debatidos aquí en este momento. No solo saben esto, sino que lo aplican con dominio. Hacen que la gente crea algo y la gente eventualmente cambiará sus genes. Lleva tiempo, pero son pacientes. Y son pacientes porque su longevidad es muy superior a la de los humanos. Esto funciona contra los humanos, porque son incapaces de ver las cosas claramente cuando hay una agenda que involucra cambios lentos, pero controlados, que involucran a generaciones. Los humanos solo pueden percibir lo que cambia su realidad inmediata, a veces siendo ciegos a los cambios que se les hacen durante el curso de su vida. El cambio es la única constante en el universo, pero eso no significa que todos los cambios sean buenos. Y eso no significa que no debas reaccionar a los cambios que te afectan directamente o indirectamente, tanto como especie como a nivel individual. La clase humana no está equipada para ver los intereses en un contexto expandido en cuanto a las cosas que afectan a toda la especie. Solo pueden percibir efectivamente los intereses que implican su supervivencia inmediata, con raras expresiones, por supuesto. No es necesario un cambio genético realizado agresivamente en los humanos para alterar y cambiar su genética. Solo es necesaria la modificación de la conducta. La imposición de un sistema de creencias como la religión, incluida la ciencia como dogmática, también siendo religión, y como resultado se producirá un cambio genético en la población sujeto en un periodo de tiempo aceptable.
¿Qué tanto va enlazada la genética con la cuarta densidad o más arriba? Es total el contacto o el entrelazamiento, no solo con la cuarta, sino con todas las densidades, al ser parte de un todo, de lo mismo. Si se desconecta o aísla a una persona, son sus mismas ideas y creencias de limitación las que proporcionan la estabilidad genética del cambio artificial. Pero no tiene que estar hecho ese cambio en un laboratorio. El mismo cuerpo sigue las instrucciones de la mente por conceptos de epigenética, como el Dr. Bruce Lipton lo ha descrito a nivel celular e intracelular a gran detalle. Solo que a él aún le falta decir, supongo que porque no tiene las pruebas aún, porque dudo mucho que no lo ha pensado antes, es que va mucho más allá la epigenética, al grado de explicar la formación entera de todo el ADN y por lo tanto del individuo y de la especie en total. La mente y la conciencia crea al individuo, a su genética y a todos sus rasgos personales a nivel total. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bruce Lipton y estoy muy contento de estar aquí en Buenos Aires. Gracias. Gracias. El modelo que enseñamos en la escuela, que tú eres una máquina biológica controlada por genes, equivocado. Totalmente equivocado. ¿Cuándo me enteré de esto? 40 años atrás. 40 años atrás estaba trabajando con células madres. ¿Y qué son células madres? Células madres son como las células del embrión. Las células del embrión se pueden convertir en músculo, hueso, piel, cerebro. Puede ser cualquier cosa como la célula madre. ¿Pero por qué la llama célula madre? Porque puedes llamar una célula embrionaria cuando está en el embrión. Pero cuando nació, no la puedo llamar célula embrionaria porque ya nació. Y le cambiamos el nombre. Sigue siendo una célula embrionaria, pero ahora se llama célula madre porque ya no es más un embrión. ¿Tiene sentido? Y esto es lo que hice, es mi investigación, 40 años atrás. Me voló la cabeza. Cambió todo mi mundo. Y les puedo mostrar cuán simple es. Tomé un platillo de cultivo. Puse una célula madre en él. Cada 10 horas la célula se divide. Primero una célula, 2, 4, 8, 16. Después de 2 semanas tenía miles de células en el platillo de cultivo. Pero escuchen, todas salieron de la misma célula madre. Así que todos los miles de células ahí son genéticamente iguales, con los mismos genes en cada célula. Y aquí está el experimento que hice. Miren, qué simple. Saqué algunas de las células fuera del platillo y las puse en otro platillo de cultivo con otro medio ambiente diferente. En el medio ambiente A, las células formaron músculo. ¿Ok? Ahora vuelvo al mismo platillo. Saco más células y las pongo en otro platillo diferente en el medio ambiente B. Y forman hueso. No, espera. Vuelve al platillo, saca más células, ponlas en un tercer platillo con un medio ambiente diferente y forman células de grasa. Ahora miren, puede que no sean biólogos, pero les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Qué controla el destino de las células? El medio ambiente. Ellas eran genéticamente iguales. La única diferencia fue el medio ambiente. Así que las células no hacen... Los genes no toman la decisión. Las células responden al medio ambiente y ajustan los genes para copiar el medio ambiente. Y de repente dices, mi Dios, los genes no controlan nada. Es el medio ambiente que controla todo. Así que volvamos a ver cómo las células realmente funcionan. Una revisión simple. Hay 150.000 diferentes clases de proteínas. Estas son 3
diferentes proteínas solo para mostrarles. Son modelos moleculares de 3 proteínas, 3 modelos. Pueden ver, cada una tiene una forma diferente. Bueno, hay 150.000 diferentes. ¿Ok? Pero ¿cómo funcionan? Y digo, ok, mira, este es un reloj viejo. Y imaginen en su mente que las ruedas se mueven. Cuando esta rueda se mueve, gira esta rueda. Y cuando esta rueda se mueve, gira esta rueda. Pueden ver eso en su mente, ¿verdad? Y digo, ok, este es un reloj de metal. Pero en vez de ruedas de metal, vamos a poner ruedas de proteínas. Agrandé las proteínas para que se vean enormes. Y digo, en tu mente, puedes imaginarte cuando esta proteína se mueve, causa que esta proteína se mueva. Y cuando esta proteína se mueve, Lo puedes ver en tu mente. Y digo, bien, esas son proteínas en un reloj de metal. Y tiramos el metal. Entonces, esta rueda mueve esta rueda y mueve esta rueda. Pero, ¿qué es lo que hacen las ruedas? Y digo, puedes diseñar las ruedas para que hagan lo que quieras. Los engranajes de tu auto. Manejaste hasta aquí gracias a los engranajes. Si tienes un reloj, hay ruedas en el reloj para girar las agujas. Si hay un elevador en el hotel, esos son engranajes que hacen que suba y baje. Si tienes una licuadora en tu casa para hacer una margarita, las ruedas la hacen girar. Y digo, los engranajes sirven para muchas funciones. En el cuerpo, grupos de engranajes de proteínas causan digestión, respiración, movimiento muscular con engranajes de proteínas, acción cerebral. Todas las funciones de tu cuerpo son engranajes de proteínas. Y dices, wow. Pero, primeramente, ¿cómo se mueven los engranajes? ¿Por qué es eso importante? ¿Estás listo? Movimiento es vida. La ausencia de movimiento es muerte. Ahora les voy a decir el secreto de la vida. ¿Están listos? Ahora estoy esperando porque a veces cuando digo el secreto, el cielo se abre y la luz me ilumina. Pero hoy no creo que eso pase, así que les voy a contar el secreto. Y así es como funciona. La estructura de la proteína cambia en respuesta a la información del medio ambiente. Las señales del medio ambiente. Cuando cambias el medio ambiente, ya sea con química o energía, cambia la forma de la proteína. Mira, cada proteína responde a una señal diferente. Así que la señal 1 afecta a esta proteína y este es el movimiento de esa proteína. La señal 2 causa que esta proteína se mueva con un movimiento diferente. Señal 3, miren, este es hola. Este es calmodulin. Hola. Y cada proteína no solo tiene su propia forma, cada proteína tiene su propio movimiento. ¿Ok? Lo importante es esto. Déjenme mostrarles. Esta es una proteína de una célula. Es como un limpiador de caños. Es como 2 limpiadores de caños enroscados entre sí. Así que tenemos un limpiador de caños y el otro enroscados. Y al final del limpiador de caños hay un pie. Así que hay un pie en un limpiador y un pie en el otro. Esta estructura aquí abajo es una proteína llamada el microtúbulo. Y les voy a mostrar qué pasa. Miren. Cuando esta proteína toca esta proteína, esta es una señal. Y hace que la proteína cambie su forma. Ahora, miren qué pasa. La proteína de adelante es roja, la de atrás es amarilla. Esta es la proteína de adelante que cambiará forma cuando toque el microtúbulo y se convertirá en la de atrás. Y esta se va para adelante. Y cuando toca la señal, cambia la forma y esta va hacia adelante. Miren. Ahora, cuando esta toca la proteína, la nueva señal cambia la forma y esta va hacia adelante. Y dirán, muy lindo, pero ¿qué significa? Miren, ahora les voy a mostrar una película diferente. Esto se llama quinesina, una proteína, y este es el microtúbulo. Y miren lo que hacen dentro de la célula. Transporta las vesículas dentro de las células. Está caminando y llevando el vaso sanguíneo. ¿Cómo? Porque cada vez que el pie toca estas vías, cambia la forma. Las proteínas son como gente pequeña. Están caminando y llevando cosas en la célula.
en un libro convencional, esta es la proteína en azul y esta es una señal química. Y les digo, este es el punto más crítico. De acuerdo a la medicina convencional, todas las señales son químicas. Les mostraré un trabajo. Este es un texto de un científico japonés. Estaba estudiando campos electromagnéticos, campos energéticos. Y dice, ¿puede la energía ser una señal y causar que la proteína se mueva? ¿Y por qué les muestro esto? Y la respuesta es sí, pero les quiero mostrar algo. Esto lo he sacado de su texto. Y dice, un bioquímico destacado, en una conversación reciente con el autor, calificó la investigación de este tipo de comunicación entre las células como astrología y mantuvo que las señales solo podían ser comunicadas por medio de las sustancias de la química. Y preguntan, ¿qué estás diciendo, Bruce? ¿Qué estás diciendo? Digo esto. Las señales causan que las proteínas se muevan. Las proteínas se mueven y crean conducta. Tu conducta se debe a las señales del medio ambiente. ¿Ok? ¿Y por qué es esto importante? Porque la medicina dice que las señales pueden ser únicamente químicos. ¿Por qué es esto importante? Si tu conducta no es la correcta, el médico tratará de darte nuevas señales para ajustar tu conducta. ¿Y cómo se llaman las señales? Drogas. Te dicen que necesitas drogas para cambiar tu conducta. Y por eso la medicina nos da drogas. Excepto, ¿qué es lo que ya sabemos? La física cuántica dice que la energía es más efectiva como señal que la química. Pero la medicina no es la nueva física, la medicina es la vieja física. La nueva física dice que las señales de energía, escuchen este número, las señales de energía son 100 veces más eficientes en afectar la proteína que las señales químicas. La energía es 100 veces más eficiente que las drogas químicas para cambiar tu biología. La energía es más importante que cualquier químico, ¿ok? Así que ahora saben bastante de cómo funciona la vida. Conocen el fundamento de la vida. Escuchen, déjenme mostrarles una foto, así como funciona. Ustedes son máquinas de proteínas. Bueno, sí, pero ¿qué necesitan para moverse? ¿Qué necesitan para crear conducta? Oh, necesitan una señal. Y digo, ok, ¿de dónde viene la señal? Bueno, te lo mostré en el plato de cultivo. Las señales vienen del medio ambiente. ¿Y qué clase de señales son esas? Bueno, hay señales químicas, sí. Pero hay también señales de energía. Y la parte más importante es que la física cuántica dice que esta energía, que podemos llamar la fuerza vital, es 100 veces más eficiente que las moléculas para crear una señal. ¿De acuerdo? Las señales de energía son más importantes. Y ahora miren, la señal se junta a la proteína cambia su forma, la forma cambia el movimiento es comportamiento. ¿Y cómo funciona la vida? Eres una máquina de proteínas y las proteínas responden a las señales y las señales causan que las proteínas se muevan y luego tienes la digestión, respiración, excreción, movimiento de músculo, acción nerviosa, todas las funciones. Y les digo, ¿cuál creen que es la diferencia? Y esto es importante. Entre una persona viva y una persona muerta. Piensen en esto. Estoy aquí, vamos a decir que estoy vivo, crean que estoy vivo, y de repente caigo muerto. ¿Tengo todavía la proteína, sí o no? ¿Qué piensan que se ha perdido? La fuerza vital, la señal. Por eso es que un cuerpo sin la fuerza vital se llama cadáver. ¿De acuerdo? Tú estás creado, tu vida está creada desde las señales, interactuando con las proteínas. ¿De acuerdo? Y digo, si tu comportamiento no es correcto, dices que tienes una enfermedad. Sí, estás enfermo. Cuando tu comportamiento no es correcto,
tienes una enfermedad, así que vas al doctor. Y digo, ¿qué puede causar una enfermedad? Y ahora, piensen por un momento. Este es el comportamiento, no funciona bien, esa es la enfermedad. ¿Qué puede causar una enfermedad? Ahora, cuidado, ¿están listos? Hay solo dos cosas del otro lado. O las proteínas son malas, o la señal es mala. Una de las dos es la que va a ser responsable. Este es un punto importante. ¿Listos? Sí, puedes tener malas proteínas, puedes tener una mutación, puedes haber nacido con un defecto de nacimiento. Un defecto de nacimiento es una alteración de los planos y no funciona correctamente. Pero miren, menos del 5% de la gente en el mundo puede decir, tengo una enfermedad porque tengo malos genes. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente está enferma y no tienen malos genes. Y entonces digo, bueno, si no tienen malos genes, ¿qué es lo que causa la enfermedad? Puede ser solo una cosa, la señal. Menos del 5% de todas las enfermedades son causadas por los genes. El resto son causadas por las señales. Y existe una explicación simple. ¿Cómo puede una señal causar una enfermedad? Hay solo 3 formas. Es muy simple. Número 1. La señal causa una enfermedad si tengo un trauma. Digamos que me caigo del escenario y el sistema nervioso de mi columna, me doblo el sistema nervioso. El sistema nervioso manda una señal del cerebro al cuerpo. O sea que si tengo un trauma, puedo interferir con la señal y eso causaría la enfermedad. Interferencia con la señal causa enfermedad. Esa es una. Número 2. Si tengo toxinas en mi sistema y la señal va de un químico a otro químico a otro químico y tengo una toxina, la toxina puede interferir con la señal. Esta es otra causa mayor de enfermedad. Es que ponemos toxinas en nuestro cuerpo, veneno en nuestro cuerpo. Los químicos provenientes de la agricultura petroquímica, los fertilizantes, las fumigaciones, las cosas con las que construimos nuestro mundo. Estas son toxinas. Están causando una interferencia con la señal. Si interfieres con la señal, causas una interferencia de conducta, enfermedad. Ahora, la última es la más importante. ¿Cuál es la otra forma en que puedes causar una enfermedad con una señal? Y la respuesta es la mente. ¿Y por qué? Porque tus pensamientos son señales que le envías a tu cuerpo. Cuando tienes pensamientos armoniosos y saludables, estos pensamientos crean armonía en tu cuerpo y crean salud. Si tienes pensamientos negativos, pensamientos incorrectos y crees en el miedo y tienes miedo, ese miedo es una señal que causará una enfermedad. Así que en vez de culpar al cuerpo, solo puedes culpar al cuerpo por menos del 5%. El resto de las enfermedades son por esto. Y lo puedes arreglar sin medicina. No necesitas medicina. Tienes que entender la causa del problema. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ponerlo todo junto y funciona así. ¿Listos? Esta es una célula en un cultivo. Agrego señales químicas. Las señales bajan y estas se pegan a la piel de la célula. Y digo, wow, las señales en la piel, ¿qué hacen? La piel siente la señal desde la superficie, dentro de la célula, y activa la proteína. Recuerdan, señal más proteína crean conducta. Así que la piel manda la señal y activa la proteína. Y preguntas, ¿qué pasa si no tienes la proteína que necesitas? Cuando la señal aparece y no tienes la proteína correcta, ¿de dónde obtienes la proteína? Del núcleo, donde están los planos. ¿Adivinen qué? Si no tienes la proteína que necesitas, la señal del medio ambiente va dentro del núcleo y activa los genes para hacer la proteína. ¿Y cuál es la conclusión? La piel envía señales que crean conducta. La piel envía señales para controlar los genes. Y la piel es el cerebro de la célula. Y me dices,
Pero anteriormente, Bruce, dijiste el ser humano y la célula era como un pequeño ser humano. Y dirás, ¿significa que mi piel es mi cerebro? Y respondo, si entiendes embriología, la respuesta es sí. Porque cuando eres un embrión, la piel de tu espalda se convirtió en tu espina dorsal y tu cerebro. Así que somos exactos como la célula. ¿Cómo funcionamos? Exactamente como eso. Las señales del ambiente son captadas por la piel, el cerebro. Interpretamos esas señales y las enviamos dentro de nuestro cuerpo. Y esas señales controlan nuestra biología. Simple. Así es como la célula en un cultivo se convierte en músculo. En otro medio con diferentes señales se convierte en hueso. En otro medio con diferentes señales se convierte en grasa. Así que somos como células. Respondemos a las señales del medio ambiente. En la piel hay proteínas. Dos diferentes tipos de proteínas. Una es llamada la receptora y tiene como una antena, como antena de televisión. ¿Ustedes tienen receptores? ¿Sí? ¿No? Nombren algunos. ¿Cuál? Oh, en español. Yo sé los nombres en inglés, ¿ok? Ojos, oído, nariz, gusto, tacto, dolor, presión, temperatura. ¿Dónde están los receptores? ¿Pero dónde? ¿Dónde están los receptores? En la piel. Así que tú y las células son lo mismo. Esto es como un ojo, un oído o una nariz, diferentes proteínas para cada uno. Y digo, el receptor lee la señal y luego se conecta con la segunda proteína llamada efector. Receptor es recibidor. Efector crea un efecto y mandará la señal dentro de la célula. Vamos a ver, una señal del ambiente altera la proteína. La proteína cambia la forma. Cuando la proteína cambia la forma, se conecta con esta proteína y con esta proteína. Y ahora, esta proteína causa que esta proteína se abra y la señal irá dentro de la célula y esa señal controlará la biología de las proteínas. Esta es una llave que responde a la señal y causa que la señal vaya adentro de la célula. ¿De acuerdo? Se los mostraré en una animación. El receptor es como el ojo, oído, nariz, gusto, tacto. Este es el que envía la señal adentro de la célula. Se lo llama canal. Ahora miren. Al principio, el receptor no tiene señal, ¿ok? Está buscando una señal. Ahora miren, este es el conector. Miren la forma del conector. Miren la forma de la proteína. No encajan. No encajan, ¿verdad? Pero miren, una señal viene del medio ambiente. Cambia la forma, causa que este se conecte con este, cambia la forma y este manda la señal dentro de la célula. Cuando la señal se va, miren lo que pasa. La proteína vuelve a su forma original y la llave deja de funcionar. ¿Vieron? Mírenlo de vuelta. La llave no está conectada, no hay conexión, no hay acción. No pueden conectar, no encajan, así que no puedo conectar la llave. Entonces, la señal del ambiente viene, cambia la forma, causa que este se conecte con este, esto causa que esto se abra, esto manda la señal dentro de la célula y habilita la función dentro de la célula, y cuando la señal se va, la llave queda desconectada. Eso es todo. Tú prendes y apagas la llave con la señal del medio ambiente. ¿Ok? ¿Y por qué es esto importante? Porque no hay solo una llave en la célula. Hay alrededor de 50.000 llaves en una célula, respondiendo a toda clase de información, controlando la célula. Y preguntas, ¿cómo se llama la llave? Les voy a dar el nombre técnico. ¿Están listos? El nombre de la llave es la membrana integral del complejo de proteínas receptoras y efectoras. Y dicen, ¿qué importa? Ok, déjenme darles el nombre de la llave, basado en la definición, y cambiará su mundo. ¿Están listos? Escuchen.
Voy a definir la llave y luego les daré el nombre. Y antes de que se los dé, ¿cuál es la función de la llave? ¿Qué es lo que hace? Piensen qué hace. La llave controla las funciones de las células y la genética, ¿ok? Así que esta llave es importante. ¿Cuál es el nombre? Miren. La función del receptor, ojos, oídos, nariz, gusto, tacto, es la conciencia del medio ambiente. Los ojos, oídos, nariz te dan conciencia. ¿Y cuál es la función de la llave, del receptor? La llave lleva la señal física dentro de la célula para controlar la célula. Y digo, esta es la definición. Esta llave es conciencia del medio ambiente a través de una sensación física, ¿verdad? Y dicen, ok, pero les digo, miren, directo del diccionario, la palabra percepción. Percepción. La definición de percepción, conciencia de los elementos del ambiente a través de la sensación física. Las llaves que controlan su biología se llaman percepciones. Percepciones es como ves la vida. Cambias tu percepción y cambias la llave. Y te das cuenta que las llaves controlan salud y enfermedad. Y digo, sí, tu percepción controla salud y enfermedad. Ok, esta es la cosa más importante. La vida no está controlada por los genes. Tu vida está controlada por tus percepciones del mundo. Y cuando cambias tus percepciones, cambias tu biología. Por eso, percepciones son creencias. ¿Por qué? Porque a veces tus percepciones son correctas y a veces tus percepciones son falsas. De una forma u otra, son tus creencias. Aun cuando crees en algo que no es cierto, tus células no saben si es cierto o no. Creen lo que les dices. O sea que tú puedes tener una visión errada del mundo, una percepción falsa, y cuando haces esto, por definición, le envías la información incorrecta a tu biología, y la información incorrecta nos lleva a la enfermedad y la muerte. ¿Cómo funciona? Esta es la nueva biología. Esto está en un texto nuevo. Esta es la membrana de la célula. Estas son proteínas en la célula que crean conducta. Miren lo que pasa. Una señal del medio ambiente. Toca el receptor. La señal es transmitida de una proteína a otra proteína, a otra proteína. Las proteínas se mueven. Las proteínas crean comportamiento. La señal crea comportamiento. ¿Correcto? La nueva ciencia se llama transducción de señal. No estamos estudiando los genes, estamos estudiando cómo una señal del ambiente controla conducta. ¿Ok? Ahora miren. Hasta aquí las señales fueron hasta el citoplasma. Ahora les mostraré algo nuevo. La señal del citoplasma puede ir dentro del núcleo, donde los genes están. Cuando la señal va desde el citoplasma dentro del núcleo, afecta los cromosomas, el material genético. Así que la señal del ambiente activa los genes. La señal activa los genes. Hay una nueva ciencia. Es parte de esto, pero es una ciencia propia y se llama epigenética. ¿Qué es genético? Control genético. No lean epi. Control genético. Control genético significa controlado por los genes. ¿Y qué significa control epigenético? Epi significa sobre. La palabra que significa piel se llama epidermis. La dermis está debajo de la piel y epi significa sobre la dermis, epidermis, la piel. Y si digo control epigenético, es control sobre los genes. El control no está en los genes, el control está sobre los genes. Les muestro cómo funciona y es tan simple, funciona así. Abres el núcleo y encuentras los cromosomas. Los cromosomas son 50% ADN y 50% proteína. Durante 50 años
de investigación, separamos los cromosomas, separamos el ADN de la proteína, nos quedamos con el ADN para experimentar y tiramos la proteína. Por 50 años la hemos tirado. Y alguien dijo, si la proteína es el 50%, debe hacer algo. Así que ahora les voy a mostrar lo que hacen y podrán ver cómo los genes funcionan. Por primera vez entenderán cuando dicen que están leyendo o activando un gen, así es como funciona. Número 1, el cromosoma es una cuerda de ADN rodeado por una funda de proteína. Las proteínas se llaman proteínas reguladoras. ¿Qué creen que significa proteínas reguladoras? Proteínas que regulan, ¿ok? Les voy a dar un modelo. Tendré que sostener, ok, levanto mi brazo y digo, este es un cromosoma. Miren, tiene una funda de proteína y debajo de la funda, ADN. Así que si tomo una lapicera para marcar, cualquier lapicera, y escribo el código genético de ojos azules, los genes de ojos azules, levanto mi brazo, tengo mi lapicera aquí para marcar el código genético. ¿Puedes leer el gen de ojos azules? ¿Puedes realmente leerlo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo se ve dentro del núcleo? ¿Puedes leer el gen de ojos azules? ¿Sí o no? Si quieres leer el gen de ojos azules, ¿qué tienes que hacer? Sacar la funda, ¿no es cierto? ¿De qué está hecha la funda? ¿Qué causa la proteína cambiar la forma? La señal del medio ambiente. Con la señal, la funda se sale y puedes leer el gen. Cuando la señal se va, la funda vuelve a tapar. Ahora déjenme mostrarles cómo funciona en una animación. Y funciona así. El cromosoma, ADN dentro de él. Esta es una proteína reguladora. La proteína reguladora responde a la señal del medio ambiente. Entonces, en el núcleo está el cromosoma. La señal pasa desde el citoplasma, transducción de señal. La señal se junta con la proteína cambia su forma. Cuando la proteína cambia su forma, la funda se abre. Ahora puedes leer el gen. Ahora la célula siente que hay otra proteína. Y la proteína hace una copia del ADN. Aquí viene la proteína y hace una copia. Este es ADN, la copia es ARN. Esta es la copia que uso para hacer la proteína. Pero ahora que tengo la copia del ARN, no necesito al gen, así que la señal se va y el gen queda cubierto. Así es como los genes son activados. Ahora, por 50 años dijimos que los genes controlaban vida, ¿verdad? El gen no hace nada. El gen es un plano. ¿Por cuántos años has creído que los genes te controlan? Y ahora puedes ver que los genes no controlan nada. Son las señales las que controlan el gen. ¿Cómo hace realmente tu inconsciente para formar tus decisiones? Y resulta que, de acuerdo a los científicos de neurología cognitiva, somos conscientes de solo el 5% de nuestra actividad cognitiva. ¿Qué significa? Simple. Tú solo controlas tu vida con tus anhelos y deseos el 5% del tiempo. El 95% de tu vida vienen de los hábitos en la mente subconsciente. Así que volviendo decimos, esto es lo que tú quieres. Salud, alegría, amor, relaciones, trabajo, lo que sea que tú quieras. Y digo, sí, solo el 5% viene desde ahí. El 95% viene desde aquí. Y este es el mayor problema. Hay una historia de cómo entrenan a los elefantes en India. Entrenas a un elefante, es muy pequeño, un bebé de 2 pies de alto, atas una soga en la pata del elefante y atas la soga en un poste grande en el piso. Y por un par de meses, 2 meses, 3 meses, dejas al elefante atado con la soga.
Y este elefante bebé cada día cuando se despierta trata de romper la soga para liberarse y trata cada día. Y después de 2 meses o 3 meses dice, cuando la soga está en mi pata no puedo ir a ningún lado. Ahora el elefante crece y ya no mide 2 pies, ahora mide 12 pies. Si le atas la pata con una soga y la atas a tu casa, puede tirar la casa abajo. ¿Y entonces cómo haces para que el elefante no se escape? Le atas una soga a la pata. Y cuando la soga está en la pata, la memoria, el hábito, una vez que la soga está en la pata, el elefante ni siquiera intentará moverse. Ya aprendió que cuando la soga está en la pata no se puede mover. Mide 12 pies y no tienes ni que atar la soga a nada, solo atarla a su pata. Una vez que siente la soga en la pata, el hábito se activa y no se mueve más. Nosotros somos como el elefante bebé. Eso aunado a que esa indoctrinación se les ha impuesto desde muy pequeños. Como dijo un papa, dame a un niño hasta los 7 años de edad y siempre le pertenecerá a la Iglesia. Crean miedo a la condenación eterna del infierno si no obedecen ciertas reglas. Durante nuestro desarrollo desde niños, aprendimos limitaciones. Nos dijeron que no éramos buenos para ciertas cosas, o que no podíamos hacer esto o aquello, y lo compramos, lo creímos, y nos hicimos adultos. ¿Y qué pasó? Somos como el elefante, átame una soga a la pierna y no me iré a ningún lado. Estamos limitados por las creencias de nuestro programa de desarrollo. ¿Y cuándo empezó este programa? Cuando estabas en el útero, tranquilo, en el vientre. ¿Por qué? Porque las células del feto se alimentan ¿de qué? La sangre de la madre. ¿Y qué hay en la sangre de la madre? En la escuela aprendimos nutrición. Y aprendimos qué es una buena madre. Y es, una buena madre se alimenta bien, toma vitaminas y minerales y hace ejercicio. Y eso creará mejor nutrición para alimentar al bebé. Y digo, sí, pero ¿sabes qué? ¿Hay algo más en la sangre que nutrición? La respuesta es sí. Hormonas, químicos emocionales y más. Ellos van también a la placenta. ¿Y por qué es importante? Porque el medio ambiente de la madre es el medio ambiente del feto. Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz. Si la madre tiene miedo, el feto tiene la química del miedo. Si la madre no desea al bebé porque va a interferir con la familia, el bebé tiene la química del rechazo, aún antes de nacer. ¿El punto? El 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada a la madre y al padre. No solo a la madre, porque si el padre no actúa bien, afecta las emociones de la madre, que luego afectan las emociones del feto. O sea que la madre y el padre están formando esto. Aquí ven un sonograma en italiano. Nos muestra el feto, y lo que nos muestra es una pelea entre la madre y el padre, para mostrarnos la reacción del feto. La mayoría de la gente piensa que el feto solo está ahí. Miren esto. Miren. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Insomma, basta! Quando un bambino nasce, ha già ¿Vieron al bebé passato. saltar? Siete Lo muestro voi. una vez Non más. dimenticatelo, perché 9 mesi Miren al valgono una bebé. vita. ¿Por qué es importante esto? Mírenlo una vez más. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Insomma, basta! Quando un bambino nasce, ha già un passato. El punto es este. Ese bebé durante el desarrollo está aprendiendo un patrón. Si el patrón se repite, el bebé aprenderá la química emocional. Hagámoslo más simple. Conducta es como una canción. Tiene música y letra. La química emocional es la música.
El bebé aprende la música, pero no sabe las palabras. No sabe nada sobre estar feliz, triste o tener miedo. El bebé no sabe eso, pero conoce el patrón. O sea que cuando el bebé nace, trae la memoria del patrón. ¿Y qué es lo que hace? Crea la letra a través de las experiencias de vida para igualar la conducta. O sea que la conducta está formada antes de que el bebé haya nacido, ¿ok? Y esta es la otra parte. El EEG es actividad cerebral. Un ser humano adulto tiene un amplio rango de actividad. El más alto es beta, cuando aprendemos o pensamos como lo hacemos ahora. El que le sigue es más bajo, alfa, el cual es conciencia calma. El próximo más bajo se llama zeta, el cual es nuestra imaginación, ¿ok? Y el más bajo es delta, que es cuando dormimos, ¿ok? ¿Cuál es el punto? Los adultos tienen todos, pero no los niños. El primer año el bebé está principalmente en delta. No es que no esté prestando atención en lo que está pasando, pero todavía no responde al medio ambiente porque las señales que le llegan las recibe, pero no tiene la habilidad para responder. Los músculos todavía no coordinan, el bebé se frustra porque nos quiere decir algo, pero nada funciona, por eso el bebé llora, quiere hacer algo, pero no puede. El primer año y medio, el bebé mira al mundo, solo mira al mundo, grabando todo lo que ve. Lo próximo, de 2 a 6, el bebé está en zeta, imaginación. Aquí es cuando los niños mezclan el mundo imaginario con el mundo real entre los 2 y los 6 años. Cuando juegan con una escoba y dicen que es un caballo, para el niño es un caballo, no una escoba. Ellos mezclan el mundo, pero aquí está el punto más importante. Z es hipnosis. Si te quiero hipnotizar, te pongo en Z. Y la información va directamente a la mente subconsciente, ¿ok? Desde los 6, el niño empieza a tener conciencia. Y a los 12 se desarrolla un nivel más alto llamado beta, y esto es cuando cambia a la escuela, de la escuela primaria a la escuela secundaria, cuando el niño puede entender niveles más altos. ¿Y cuál es la importancia de esto? En los primeros 6 años el niño no funciona conscientemente. El niño actúa por debajo de la conciencia. ¿En qué estado? Hipnosis. Este es el período de adiestramiento. ¿Cómo le puedes enseñar a un niño 1.000.000 de reglas sobre cómo formar parte de la comunidad? No le tienes que enseñar. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo que vea. El niño grabará todo lo que ve y lo enviará directo a su memoria. Sin conciencia, sin pensar, solo lo observa y crea una respuesta, ¿verdad? Pero es también el periodo en donde te das cuenta de quién eres. Tus padres te dicen, eres un buen niño, eres un mal niño. No eres querible. Eres un niño enfermo. Eres tonto. Cuando los niños escuchan estas palabras y no tienen 7 años de edad, cuando son más chicos, esas palabras no van a la conciencia del niño. Ellas se graban en su mente subconsciente. La creencia en la mente subconsciente. No soy inteligente, no soy bueno. Y les digo, este es un problema. Y este es el tema. ¿Y por qué es importante? Estamos programados en nuestra mente subconsciente, no por nuestras propias creencias. Estamos programados subconscientemente por nuestros padres, nuestra familia y nuestra comunidad. O sea que en los primeros 6 años de vida estás grabando las creencias y conductas de otras personas. ¿Y por qué es relevante? Porque cuando eres adulto, el 95% de tu conducta viene de la mente subconsciente. Estamos usando los programas de otras personas para vivir el 95% de nuestra vida. Y solo el 5% son nuestros deseos y nuestros sueños. Si yo programo tus primeros 6 años de vida, no me importa cuáles son tus deseos, porque tus deseos actuarán solo el 5%. Serás como yo te he programado. Así que todos nosotros hemos sido programados con creencias que no son nuestras. Y el 95% del tiempo no estamos operando con nuestros deseos, estamos operando con los deseos y los programas que hemos grabado de nuestros padres y nuestra familia. Y es inconsciente. Les voy a dar un ejemplo, espero que traduzca bien en español.
Volviendo al pasado, estoy seguro que tenías un amigo al que conocías muy bien. Y conocías su temperamento muy, muy bien. Y conocías a sus padres. Y un día ves que tu amigo actúa de la misma manera que sus padres. Y le comentas, ¿sabes, Bill? Eres igual que tu padre. Y Bill se vuelve loco. ¿Cómo me puedes comparar con mi padre? 2 puntos profundos, la misma historia. Punto profundo 1. Todo el mundo puede ver que Bill actúa como su padre. Solamente Bill no lo puede ver. Punto profundo 2. Somos todos como Bill. Cada uno de nosotros está operando con conductas que no vemos porque el 95% del tiempo nuestra conciencia está viajando y cuando la mente viaja, nos maneja la programación subconsciente. Entonces hacemos cosas que pueden sabotear nuestras vidas, pero no lo vemos. ¿Y qué hacemos cuando nuestra vida no nos gusta? Culpamos al mundo. El mundo no está a favor. Intenté ser exitoso y no soy exitoso. El mundo está en contra mía. Y en realidad, el mundo nunca está en contra tuya. El mundo te da lo que le pidas. Pero si no ves el 95% de tu conducta, estás atrayendo cosas que fueron creadas por otras personas. No soy inteligente, no soy bueno. ¿Cuál es la función de la mente? Piensa en esto. La función de la mente es usar las creencias para crear la realidad desde esas creencias. Si el subconsciente nos dice que no somos buenos, no tiene importancia si la mente consciente dice que soy bueno y que tengo valor. Mi subconsciente dice que no soy bueno. Tu vida refleja eso. Has sido programado. Todos hemos sido programados. Y no podemos ver el programa porque está en el subconsciente. Así que cuando tu vida no funciona, cuando las enfermedades aparecen y piensas, mi mente consciente está pensando en salud, alegría, armonía, y no vivo eso. No es porque el mundo está en contra tuya. Es tu conducta subconsciente invisible que adquiriste por medio de tu familia. Esa es tu vida, no la que vives. Perdiste el control de tu vida. Un estudio de ciencia dice que les quiero mostrar este párrafo. Y dice, los procesos del medio ambiente influencian la propensidad de enfermarse en los adultos. Las señales del medio ambiente que causan las enfermedades en los adultos suceden durante las etapas periconceptuales, fetales e infantiles de la vida. Dice que todo lo que vives en la adultez es básicamente la expresión de lo que aprendiste antes de los 6 años. Y cáncer es la expresión del programa de la niñez. Las enfermedades y dolencias han sido programadas antes de los 6 años. Así que hay una sola conclusión y es esta. La cámara ve una imagen, la imagen es captada por el lente y transmitida a la película. La película hace de complemento del medio ambiente. ¿Ok? La célula o el cuerpo humano, que son lo mismo, es como una cámara. ¿Por qué? Digamos que esta es una célula inmunológica y este es un virus. La información es captada por la membrana, esa es la lente, y se enfoca en los genes que son la película. ¿Por qué? Los genes pueden crear cualquier cosa, puedes crear 150.000 variaciones por cada gen, basado en tus experiencias, y creas un anticuerpo. El anticuerpo es un complemento físico del virus. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Lo que tú ves es captado por tu sistema nervioso y traducido en tu biología. Tu biología es el complemento de lo que ves. Lo que ves es lo que fuiste programado para ver. Si fuiste programado para captar miedo, no verás las cosas buenas, solo verás las de miedo. Y cuando tienes miedo aparece la enfermedad. El punto es muy simple. El carácter de tu vida es como ves al mundo. Si abres los ojos y ves esto, tendrás enfermedad. Si esa es la forma en que ves la vida,
Y esta es la parte graciosa. La elección es simple. Todo es consciencia, todo sucede ahora, todo es frecuencias. Solo se manifiesta lo colectivo y lo que está de acuerdo con las leyes y la percepción del colectivo, cuando se es parte de ese colectivo que ha sincronizado la percepción de la realidad de una persona con la de dicho colectivo. Aun sabiendo esto, no es suficiente al necesitar aún más trabajo para desprogramar el inconsciente personal y programarlo con lo nuevo. Porque no es suficiente solo saber algo, sino hay que volverlo completamente de uno, quitando todos los bloques y programaciones anteriores. Y esto es muy difícil solo para empezar, porque, como son inconscientes, no se puede ver o saber cuáles nos o les falta desprogramar o reprogramar con el nuevo modelo de pensamiento realidad personal, con sus nuevas reglas y todo. Pero la mente es así de poderosa cuando no se está dentro de un colectivo. Por eso se fracturan las líneas temporales, como sucede hoy en la Tierra, porque hay no solo personas, sino masas enteras y grupos de personas que ven y perciben y manifiestan la realidad de formas diferentes y con reglas diferentes. Por eso he dicho desde hace 2 años que las líneas temporales en la Tierra, en este momento, están fracturadas y continúan fracturadas. La realidad para unos no es la realidad para otros, sobra decirlo. Solo se concentrará la realidad objetiva colectiva en una sola pieza, cuando todos en la Tierra estén de acuerdo. Y buena suerte con eso, porque no es que la línea temporal de la Tierra se haya fracturado al final del año 2019, sino que solo se fracturó más de lo que ya estaba. Ese es el problema con la Tierra precisamente, la fractalización de las realidades personales y colectivas, creando grupos antagónicos por todas partes que luego entran en conflicto. Así lo quieren los controladores, todos y en todo nivel de tantos que hay, porque conservan un conjunto de acuerdos que sí imponen sobre todo el colectivo, acuerdos base que forman la realidad manifestada por el total de la gente de la Tierra como base de todos. Es decir, que los humanos sí tienen un conjunto de reglas de percepción manipulada por los mismos controladores que les dan un marco base de control sobre toda la población humana, para luego fracturar otros puntos de percepción menos básicos desde donde crean la separación y el conflicto artificial entre los miembros de grupos sociales. El primer grupo de acuerdos base que los controladores han puesto sobre los humanos y que son comunes para todos son las obvias, lo que se puede y lo que no se puede, que son humanos, que no pueden pasar paredes sin una puerta, que están sobre la tierra, que necesitan comer, que van al baño, que todo eso que es de lógica en común con todos los pueblos de la Tierra y que inclusive muchos se aplican también al reino animal y vegetal o al mundo de la física que en sí de nuevo es formado por la mente humana. De ahí viene el otro grupo de acuerdos colectivos aplicados solo a unos grupos y no a otro, que tendrán otro conjunto de leyes. Ejemplo de esto son las religiones. La diferencia entre las historias de creación del mundo y del ser humano entre los diferentes pueblos por la imposición sobre ellos de diferentes religiones con miras a controlar y a explotarlos. Es decir, que un grupo social o étnico o político creerán en la ciencia de la evolución darwiniana y otro creerá que fue Jehová quien creó el mundo en 7 días hace 3000 años y otro dirá que fue Alá, y así sucesivamente. Y de ahí se agregará la complejidad total de la política y las ideologías y filosofías humanas que separan a la población y los contrapone para explotarlos energéticamente en todos los niveles. Desde por el lush, emanado por la concentración de energía creadora por el uso del miedo y el sufrimiento, hasta la simple explotación económica a través de sistemas bancarios injustos. Pero ahí todo es separación, siempre por diseño de los controladores, en todos niveles, aun con cosas pequeñas. Cosas pequeñas en donde la opinión de la población humana difiere fuertemente. Todo con miras de creación de separación para controlar a la población y mantenerlos todos dentro de una realidad inherentemente falsa, en donde ni su ciencia ni su historia es real,
pero ni tantito. Sin embargo, no todo es malo dentro de ese marco de realidades y líneas temporales eternamente fracturadas en la Tierra. Porque esa misma dinámica de separación también es la que crea la riqueza cultural del mundo 3D en la Tierra, lo que enriquece la experiencia a niveles que no se pueden ver en otras culturas, en donde son una masa social estable, armoniosa, pero a la vez estéril y aburrida. Se vuelve estéril y aburrida una masa social de un planeta avanzado porque la percepción de los acuerdos de la realidad entre los habitantes es muy continuo. Están de acuerdo con más cosas, al grado que la música se vuelve siempre la misma, porque es la que le gusta a casi todos, por no decir todos. Lo mismo el arte, la arquitectura, los intereses de la población, la moda y la gastronomía, entre tantas otras cosas. Porque forman la expresión cultural de un pueblo y refleja su mentalidad homogénea, porque están todos de acuerdo. Si bien esto que menciono es un extremo, obviamente se da en muchas culturas un grado de desacuerdo que enriquece a la sociedad, creando una riqueza de opciones de pensamiento. Por mucho que me guste el helado de chocolate, se vuelve monótono si en las heladerías no encuentras de limón, de vainilla, de fresa, de chocolate con chocitos de sabores, de coco y de guanabana. Pero cuando esas diferencias de percepción de realidad llegan a un punto crítico contraponiendo ideologías con miedo, entonces se crea un ambiente fracturado altamente nocivo para el desarrollo de cualquier sociedad, como pasa con la Tierra. Y esto es cómo se forman las religiones y cómo las contraponen artificialmente unas en contra de otras, usando la psicología humana más básica, en donde utilizan el miedo para enfocar y concentrar la percepción sin la posibilidad de que las personas dentro de ese grupo puedan cuestionar lo que se les dice. Eso aunado a que esa indoctrinación se les ha impuesto desde muy pequeños. Como dijo un papa, dame a un niño hasta los 7 años de edad y siempre le pertenecerá a la Iglesia. Crean miedo a la condenación eterna del infierno si no obedecen ciertas reglas, y a otro grupo social les imponen lo mismo con otra religión, pero con leyes que se contraponen a las del primero, creando consigo un concepto de que ambas partes están en miedo de no cumplir con sus reglas ante la amenaza de castigo fuerte, inmenso e imposible de describir de lo horroroso. Entonces, como ambas partes creen en exactamente lo mismo, pero a la vez con un giro diferente, lo suficiente para crear una percepción de que lo suyo es la versión correcta, ambos grupos defenderán su ideología con la vida misma. Y esto se repite a través de la historia una y otra vez, y los humanos caen de nuevo en lo mismo, y en lo mismo porque no tienen memoria de vidas anteriores que les ayuden a recordar. Por lo tanto, a no repetir. Y en el siguiente nivel es que no solo no cuentan con su memoria de vidas pasadas, sino que la historia humana está completamente no solo modificada a conveniencia, sino que es inventada casi en su totalidad. Y lo que no es inventado, ya sea que no importa o simplemente están torciendo eventos que sí pasaron, pero puestos en un contexto que les interesa a los controladores para poder extender y cumplir con sus agendas. Entonces les borran la memoria de vidas pasadas y luego les imponen memorias documentadas falsas. Por eso la humanidad repite y repite los mismos errores constantemente. Pero esto es por diseño y es una fórmula de control sobre la humanidad que siempre han usado. ¿Y esto qué implica entonces? Que es necesario provocar reseteos constantes para borrar toda la realidad y todo el pasado histórico de la humanidad. O de lo contrario, aprenderían de sus errores y no serían controlados. Como ya se ha dicho hasta el cansancio, allí es una granja humana. Por eso, nada de lo que decimos nosotras encaja, pero ni a golpes con las expectativas de los eruditos de la historia, como pasa con las críticas sobre el tema de las tablillas sumerias, o como pasa con la formación del marco explicativo alrededor del fenómeno ovni. ¿Cómo vamos a encajar si disgrego, ya saben? Todo es el ahora, pero no se ve, porque están dentro de un marco de referencias que le llaman la Matrix.
Quien venga de afuera sí lo podrá ver, aunque también está dentro de otra Matrix que en muchas cosas concuerda con la terrestre, pero en otras no concuerda. Y en los puntos en donde no se concuerda y que ha causado muchos problemas de entendimiento del público es la percepción temporal de todas las cosas. Diré lo que siempre he dicho. El tiempo ahí se percibe linealmente. Aquí solo es semilineal, mientras tengas una referencia por movimiento o secuencia de eventos perceptibles. Lo que está fuera de la serie de eventos secuenciales perceptibles no entra dentro de una misma percepción o progresión o ritmo de progresión temporal. Porque los miembros de un grupo social o cultura en un planeta mayormente no se están enterando de lo que sucede en otro, con esto creando el ya conocido fenómeno de desliz o desincronización temporal. Pero lo dicho es perfectamente cierto. Las cosas, por lo menos muchas de ellas, y los eventos históricos según la historia escrita y ampliamente documentada en la Tierra, no está sincronizada. Muchos eventos y personas que según se dice vivieron años o hasta siglos aparte, en realidad convivieron o incluso fueron posteriores. A eso se le suma una masa enorme, el volumen mayor de la historia documentada en la Tierra, que es totalmente falsa e inventada, una mentira vil contada para controlar a la gente. Y solo se puede mintiendo, porque de otra manera no podrían llevar a cabo los reseteos tan necesarios para borrar la memoria humana, previniendo que puedan aprender de sus errores. Esto se ve en Tartaria, pero en muchos otros lugares también. Los inventos totales, como la historia del Nuevo Testamento con su Jesús, o Cristóbal Colón descubriendo América, historia torcida. Cuando dices, entonces les borran la memoria de vidas pasadas, y luego les imponen memorias documentadas falsas, ¿eso no es el velo del olvido? Sí, o sea, les borran hablando en general, porque eso del velo del olvido es realmente un proceso de incompatibilidad de frecuencias altas, memorias pasadas, que por disonancia de frecuencias, o no entran fácilmente en la sopa de baja densidad o baja vibración de la vida en la Tierra. Lo mismo pasa con los sueños. Los viven, pero no los recuerdan. Es el mismo proceso, misma causa. No es una máquina que borra memorias de las almas. Es un proceso físico enteramente de incompatibilidad de frecuencias existenciales entre el lado del éter y el lado del mundo físico. Y esto crea un círculo vicioso, porque el que no recuerden solo crea más frecuencias vibratorias bajas que provocarán que menos entre ahí, lo que está en el lado del éter. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana. Puedes abrir los ojos y ver algo como eso. Y depende de ti. Y el resultado de todos estos estudios y de lo que hablé hoy es simplemente esto. Tú no has sido programado por tus genes para el fracaso de tu biología, de tu vida en este planeta. Estás programado por la cultura y el medio ambiente. Y cuando cambias el programa, cuando cambias tu creencia, cambias tu biología y tus genes, tan rápido como lo desees. Cuando digo remisión espontánea, significa espontánea, instantánea. La idea completa es esta. Hemos sido programados con la creencia de que somos frágiles, vulnerables y débiles seres humanos. Esto es lo más lejos de la verdad que les puedo transmitir. Ustedes son los seres más poderosos que existen en este planeta. Pueden crear salud o pueden crear enfermedad. No es que ustedes sean víctimas resultantes de la creación, sino la creación es la expresión de sus creencias.
Cuando cambias tus creencias, cambias tu vida. Ustedes son los más poderosos organismos en este planeta. No tenemos que vivir en este mundo, porque este mundo ha sido programado por otra gente y compramos ese programa. Tenemos la oportunidad de reescribir el programa y reconocer que todos los seres humanos de este planeta son células en el cuerpo de un superorganismo llamado humanidad. Cuando las barreras entre la gente caigan, veremos que todos somos lo mismo, estamos en el mismo mundo, y cuando empecemos a amarnos, este planeta se recuperará de la extinción que estamos enfrentando ahora. No tenemos que seguir así. El mundo depende de la forma en que nosotros respondamos a él. Lo estamos creando con nuestra conciencia. Y cuando entendemos eso, se darán cuenta que no hay nada que no podamos tener en este planeta. Pueden tener salud, amor, cualquier cosa maravillosa, porque todo lo que tienes ha sido tú quien lo creó. Así que los dejo con mis mejores deseos. Quiero despedirme con mis mayores deseos de que todos nos unamos y creemos paz y armonía, no solamente por afuera, sino dentro nuestro. Porque cuando eres un ser humano saludable, contribuyes a la salud de todo el planeta. Muchas gracias. Lo que estoy diciendo es que la epigenética no es solo cómo la mente y la percepción alteran tu cuerpo a un nivel genético, sino que es así como se construye todo el cuerpo. Los genes se desarrollan como una interpretación sombra de lo que estás en un nivel o plano de existencia más allá del que estás percibiendo o viviendo. Cada punto y partícula de materia que conforma tus genes viene como resultado de un patrón de energía, onda estacionaria, proceso de manifestación de concentración directamente como resultado de tu intención enfocada, conciencia y frecuencia. Ver mecánica de manifestación para datos ampliados. Me encanta todo esto, gracias Varú. Pero tengo una duda. Dijiste, ¿no es que no se ha cambiado en laboratorio por genetistas, los que sean, el ADN del ser humano? Eso se ha hecho desde siempre. Ok. ¿Qué se ha hecho desde siempre entonces? ¿Qué es lo que los extraterrestres han cambiado en la genética humana? Es que no han hecho algo en particular, no como lo describen en las tablillas sumerias. Se hace a nivel individual, suprimiendo la conexión con el yo superior o fuente original. Se los hace caer en pensamiento de derrota determinista que suprime automáticamente ciertos genes que son los que controlan aspectos como la longevidad, por ejemplo. No es a nivel laboratorio como hacía la especie entera. Eso se logra más fácilmente con control mental, dando por resultado lo mismo, pero de manera más práctica y más duradera. Por ejemplo, en todas partes dicen que suprimieron el intelecto superior, la inteligencia y los sentidos extra como la telepatía y la precognición. Suprimieron en laboratorio. Pero el hecho es que eso no es ni posible ni práctico. Esos atributos no están en los genes como algo material, ni es algo en el cerebro, ni es una glándula, ni un centro nervioso que desarrolla eso, con la excepción limitada de la glándula pineal, que no ocasiona ni origina nada de esto, pues solo es un traductor. Esos atributos superiores son del cuerpo astral y del cuerpo energético. Entonces, la única forma de suprimir estos atributos es con control mental, convenciendo a los humanos de que no tienen esas habilidades, de que eso es imposible, de que eso es de risa. Entonces, aunque tengan eventos telepáticos o de precognición, los humanos están entrenados para ignorar esos episodios.
los toman como otras cosas o los ignoran completamente, dando paso a la sobrevaloración de la razón y la lógica, dominados por su cerebro izquierdo, ignorando el del derecho, y con total inhabilidad de poder integrar los datos de ambos en un todo. En este sentido, los humanos no están suprimidos ni limitados, solo están lavados del cerebro. Gracias. Entonces, ¿los extraterrestres positivos nunca han intentado ningún cambio genético? Sí, Gosha, y lo hacen todo el tiempo, pero con miras a otras cosas, como la adaptación de un cuerpo de una madre para que pueda soportar la presencia de un ser de alta frecuencia, semilla estelar, que de otra forma podría ocasionarle serios peligros a su salud, problemas neurológicos, por ejemplo, que son los más usuales por la disonancia de frecuencias entre la madre y el bebé no nato semilla estelar. Desde el punto de vista de la raza humana, cada persona es en sí un cambio genético a la especie. Otras razones serían el abducir a una persona para devolverle la salud dañada por el 3D, ya que aún no ha cumplido con su misión o plan de vida. Eso también es manipulación genética. ¿Por qué tanto interés en hacernos creer que nos manipularon en un laboratorio o venimos de un mono o nos hibridaron de un mono? Porque en el momento en el que descubren que no están limitados, subirá su conciencia y se liberarán de la ilusión de la Matrix. Tendrán todas sus habilidades, se darán cuenta de todo lo que ocurre y por lo tanto se acabará la Matrix. Los monos son una especie, los humanos otra. No hay evolución darwiniana. Tampoco hay creacionismo teológico. Es otra cosa más complicada. El punto clave aquí es que no se necesitan cambios genéticos agresivos en laboratorio. Solo se necesita cambiar la percepción del individuo, así como sus ideas y creencias, para que de forma natural éste cambie su estructura genética y por lo tanto la forma o los atributos de su cuerpo, de acuerdo a lo previamente planeado por los controladores. Esto es epigenética aplicada. Con el control mental, ¿qué parte de la genética se cambia? ¿Hay alguna parte en concreto que es la que se altera? El control mental tiene el potencial de cambiar toda la genética, cada aspecto de esta. Para cambiar un aspecto en particular, solo se necesita estudiar qué comportamiento, qué ideas, conceptos y creencias son las que influirían sobre un gen en particular. Pero rara vez, si acaso, se habla de alterar un solo gen. ¿Para qué? Se alteran grupos o segmentos de genes interrelacionados que en final darán el resultado que se busca, desde el punto de vista de los controladores. Se puede cambiar toda la genética o solo una parte. Solo hace falta cambiar la mentalidad del individuo, su percepción, sus conceptos de lo que es y no es real. En los años 90, en los Estados Unidos, se realizó un experimento que acabó clasificado y no se divulgó al público como fue, solo alterado y suprimido. Sin embargo, me han llegado a mí los datos. Se tomó un grupo de personas mayores y se les aisló en una comunidad hecha como o estructurada como un pueblo o ciudad pequeña, aislada del mundo externo, pero ambientada como en los años 50. Todas las personas mayores tenían más de 80 años de edad. El pueblo que se usó fue uno de estos que se utilizarían para las pruebas atómicas en los años 50. Evidentemente nunca se usó. Todo era como estaba en los años 50. Los autos, la comida, la música, hasta las estaciones de radio.
ambientado todo como en 1955. Al pasar las semanas, todos estaban rejuvenecidos y sus dolencias estaban mayormente desapareciendo. Al cabo de 3 meses, todos estaban caminando energéticamente, sin bastones ni caminadoras. A los 6 meses, todos presentaban una estructura física corporal de por lo menos 10 a 20 años más joven, en algunos casos hasta 25 años más joven. Todo está en la mente. Esos ancianos mentalmente estaban de regreso en 1955 y sus cuerpos, su genética, hacía lo mejor posible por adaptarse a la percepción de la mente. Ellos estaban inmersos completamente en un estímulo completamente de acuerdo a la idea 1955. Ellos aún estaban en los 90s, pero por percepción no lo estaban de vuelta en los 50s. Se dice que los telómeros genéticos se acortan cada año. Se dice en la Tierra, por su ciencia dogmática, que estos telómeros se acortan cada año y son los responsables de la edad o de envejecer. Por la ciencia humana de lo conspiranoico y del mundo del misterio, igual de dogmático que la ciencia aceptada, por cierto, se dice que es ahí en donde los Anunnaki han cortado o modificado el genoma humano para acortar el periodo o rango de vida. ¿Cuántos años el ser humano puede vivir? Esto es falso. La longitud de la vida, incluyendo la humana, depende de factores de conciencia externa, no de genética. Esto es mentalidad materialista determinista y simplemente no es aceptado ni reconocido como verdadero por la ciencia de otras razas de las que ustedes llaman estelares. La razón por la cual los telómeros se acortan con los años es como consecuencia de la idea de que se está envejeciendo. No es la causa, es un síntoma, no una causa. Los genes, por lo tanto los telómeros, no funcionan como una mala copia de una copia de una copia que acaba degradando la nitidez del original. No estáis copiando música de un audiocassette de los años 70. Porque esa es por lo menos una de las explicaciones que han dado, que se envejece porque las células se copian al ser reemplazadas por otras nuevas, como parte del proceso normal de regeneración corporal, y que durante el proceso se pierden datos por el acortamiento de los telómeros, resultando en células deficientes que sumadas dan como resultado final una persona envejecida y anciana. Los genes se pueden ir replicando con total nitidez y fiabilidad de manera virtualmente infinita. Perdona, Svaru, dijiste, las percepciones y las experiencias le dan el marco de creencias que en sí forman la conciencia y la frecuencia individual. Ok, si mi percepción y experiencia es de mis padres que están envejeciéndose, pues esto me da mis creencias, se envejece. ¿Cómo sobreescribir esto teniendo las experiencias alrededor que solo validan el envejecimiento? Veo la gente vieja, esto percibo, y esta es la experiencia que tengo. Esto me da marco de creencia, que después solo validará más envejecimiento, el bucle. ¿Cómo salir del bucle y sobreescribir esto? Por eso sigues envejeciendo. Si vieras a todos a tu alrededor no envejeciendo, ¿por qué lo harías tú? Eso que describes es parte de la Matrix, el cómo te afecta aún con conciencia alta. Aún así, sí, puedes combatir eso personalmente, entendiendo que el que veas envejecer a otras personas no significa que tú también lo haces o harás. Te envejeces porque estás convencido de que debes envejecer.
No es suficiente cambiar tu mentalidad. Ayuda, pero en 3D debes aceptar que tu cuerpo funciona como algo aparte de ti debido a la sopa de baja frecuencia y densidad en las que vives. Esto significa que tu cuerpo no está bien sincronizado con tu conciencia. Esto significa que tu cuerpo no está bien sincronizado con tu conciencia. Y esto se debe a que, nos guste o no, eso es parte de lo que define la densidad 3D, tu aparente separación de la fuente. Tu cuerpo funciona como tu inconsciente, porque es tu inconsciente. Entonces, está reaccionando con un conjunto o un programa anterior al conjunto que es lo que te mantiene en una mentalidad determinista, ya que no ves ningún cambio inmediato o a corto plazo en tu cuerpo, incluso a pesar de tus esfuerzos por elevar tu frecuencia y tu conciencia, así como tu conexión a la fuente. Debes tratar tu cuerpo como tu inconsciente, con la intención directa o el cambio de un programa. Y una de las herramientas más efectivas para hacerlo es la repetición. Todo es control mental. Los humanos no están modificados. Las tablillas sumerias son para control mental. Las validan porque otras civilizaciones que supuestamente no tenían contacto con Sumeria también dicen más o menos lo mismo, como el Popol Vuh. Pero se les olvida algo. Sí que tenían contacto y en todo el mundo. Es la misma agenda, imponer la idea de que están limitados. Eso es falso. Sí, hay más humanos afuera y son iguales. Y no fueron creados, mucho menos en la Tierra. Gracias, Varú. Este tema es uno de los más importantes a transmitir a la gente, así que muchas gracias por aclararlo tan bien. Gracias a ustedes y hasta mañana.